paz, amado Dios, y la convicción de que jamás estaremos solos en Jesús. Te damos gracias, Señor. Me rodeas hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que
gracias, Jesús, y te adoramos solo a ti, amado Dios, porque sabemos, Señor, y reconocemos que sin ti nada somos, Jesús, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, todo lo que hemos aprendido en esta vida es gracias a ti, amado Dios, que tú eres más que suficiente para nosotros. Por eso hoy te cantamos a ti, Jesús. Desborda
palabra y tu presencia, Señor, que nos llena, que nos sacia, que nos consuela, Jesús. Venimos a adorarte, Dios.
Muy pero muy buenos días, les amamos, les bendecimos, es un domingo en bendición y te pido que te dispongas para poder recibir esa poderosa palabra que Dios tiene y pueda dar ese fruto que Él desea para tu vida. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Gracias porque sabemos que tú tienes una palabra poderosa para nuestras vidas, Dios. Cualquier preocupación, Dios, que pueda estar en nuestras vidas en esta mañana, Dios, sea declarada por fuera, Dios, Señor, sea echada fuera, Señor, y que nosotros podamos realmente recibir lo que tú deseas, Padre amado, conforme a tu palabra y tu voluntad, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, hace 15 días había estado enseñando sobre un tema que yo denominé en ese día soldado por un día, soldado por toda la vida. Y realmente lo que aprendíamos allí es que una vez aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros venimos a ser soldados suyos y que es digno poder vivir como un soldado realmente con esa misión, tener la misión clara, ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y en esta mañana la enseñanza se llama un negocio peligroso. Porque en estos tiempos nos preguntamos tal vez hasta qué punto puedo yo compartir con los demás, hasta qué punto puedo yo aceptar la forma de pensar de los demás, la forma de vivir del mundo, hasta qué punto yo puedo realmente compartir con aquellas personas inclusive que hacen parte de mi familia y que tienen algunas costumbres o algunas formas de llevar su vida, y hasta qué punto yo puedo realmente llegar hasta este lugar. Porque realmente en ocasiones vemos como las personas dicen que los cristianos son iguales que todo el mundo, que los cristianos hablan igual, viven igual, piensan igual, y que realmente esto no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino que nosotros como hijos de Dios nos podamos distinguir del resto del mundo, de la forma como los demás viven, de la forma como el mundo quiere llevar su vida, de la forma que el mundo piensa, por ejemplo, en que hoy algo es malo, pero al otro día tal vez no es tan malo, y vive negociando sus principios. El mundo vive todos los días negociando sus principios, pero los hijos de Dios realmente no debemos negociar nuestros principios, sino que debemos mantenernos. No es un buen negocio estar disponiendo nuestros principios o a veces pasando por encima de ellos, sino que nosotros debemos tener en cuenta que hay un negocio que es muy peligroso para los hijos de Dios, y es negociar los principios que el Señor establece en su palabra. Hoy vamos a estar viendo 5 principios que realmente tú nunca puedes llegar a negociar, que tú no puedes, que no es una opción poderlos negociar porque es un negocio peligroso. Es unos principios que los hijos de Dios no podemos tener a un lado, sino que siempre debemos propender porque se mantengan. Y uno de esos principios es la palabra de Dios. Para el mundo, la palabra de Dios tal vez es un cuento de historias, es un cuento o es un libro que hace parte de la historia, pero tú lo que debes entender y tener claro que la palabra o la Biblia es la voz allí establecida del Señor, queriendo que por medio de esa voz y de esa palabra la creación viva conforme a sus planes y propósitos. Debemos tener en cuenta que la palabra, que no podemos negociar el vivir conforme a la palabra, porque es allí donde Dios establece cómo desea que nosotros vivamos. En Hebreos 4:12 dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo negocia sus principios para cubrir la necesidad del hombre natural, pero los hijos de Dios no negociamos nuestros principios porque buscamos satisfacer la necesidad del hombre espiritual. Allí en la palabra, esa palabra viva y eficaz, es por medio de la cual tú realmente le vas a encontrar un verdadero sentido a tu vida. Vas a encontrar cuál es tu misión en esta tierra. Vas a hallarle ese sentido día a día, que a pesar de que estemos en circunstancias, que estemos pasando por esta pandemia tan fuerte que hemos tenido que vivir, realmente podemos ver y encontrar en la palabra
todo el fundamento de lo que está pasando y podemos nutrir nuestras vidas, podemos edificar nuestras vidas para poder no solamente aguantar lo que está pasando, sino para poder superar en bendición y poder cumplir la misión que Dios ha determinado para ti y para mí. Es importante saber que nosotros como hijos de Dios no podemos negociar con la palabra, no podemos dejar a un lado la palabra, no podemos dejar a un lado ese principio que es la palabra de Dios, porque siempre tú vas a marcar la diferencia cuando tú te diferencias o cuando tú vives diferente a como el mundo vive. Y eso solamente lo puedes hacer cuando tú vives conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente va a marcar la diferencia. Saber y tener la convicción de que toda la escritura es inspirada por Dios. Allí en 2 Timoteo 3, del 10 al 17, dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra podemos encontrar lo que Dios tiene para tu vida, cómo Dios quiere que tú lleves tu vida, cómo Dios tiene esos planes de bien para ti, esos planes de bien y no de mal, planes de bienestar que Él desea para ti, pero que tú debes conocerlos por medio de su palabra, para que tú realmente puedas encontrar ese sentido a tu vida y puedas vivir como a Dios le agrada y como Dios quiere que tú vivas. La palabra de Dios es diseñada para crear un estilo de vida en nuestras vidas. Entonces nosotros no vivimos como se nos ocurre, sino como Dios lo dispone claramente por medio de su palabra. Si tú no tienes revelación al leer la palabra de Dios, entonces es que tal vez no estás leyendo bien la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos revelación de la palabra, eso nos llena de hambre por conocerla cada vez más. Cada vez más, cuando nosotros tenemos la revelación de la palabra, realmente se crea un vínculo y una necesidad de recibir cada día de parte del Señor. En la Biblia hay de todo. Nosotros podemos ver en la Biblia romance, podemos ver acción, podemos ver cómo todo aquello que lo que el hombre piensa que ha creado ya estaba establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, lo que importa no son las historias que establecen como tal en la palabra de Dios, sino lo que importa es el poder que viene por detrás de la palabra de Dios, el poder que está allí en medio de la palabra de Dios. Eso es lo que realmente debe importarnos en nuestras vidas. Hay que entender que la Biblia tiene un valor incalculable y es la solución más segura para tu vida y tus problemas. La respuesta que tú estás buscando está en la Biblia. No busques más. Yo sé que tal vez has tenido muchas circunstancias en tu vida, muchos problemas, y has buscado por mucho tiempo la solución para ellos. Pero no busques más. La solución está en la palabra de Dios. El mundo siempre te va a mostrar soluciones fáciles y con apariencia de convenientes, pero es la palabra la única respuesta que te puede traer la seguridad absoluta de que tú vas a tomar el camino adecuado. Mis amados, es la palabra de Dios la única que nos puede dar la seguridad de que todo va a estar bien, la única que nos puede llevar al cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad, para tu vida. Tal vez tú has estado mucho tiempo buscando una respuesta, buscando un camino, pero el único camino y la única respuesta que realmente puede llevarte a tener una vida en gozo, una vida en bendición, inclusive así el mundo esté pasando por crisis, es la palabra de Dios. Por eso es bueno vivir conforme a lo que Dios establece. Lo más importante no es buscar todos los días lo que el mundo te puede dar, sino buscar constantemente los planes que Dios tiene para tu vida. Otra cosa que no podemos negociar en nuestra vida, lo primero es la palabra de Dios, y otra cosa que no podemos negociar es nuestra santidad. La santidad en tu vida es revelada a medida que conoces cada vez más tu identidad en Cristo. Por eso vamos a la palabra de Dios, a 1 de Tesalonicenses
4, 2 al 5. Y la palabra de Dios dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La voluntad de Dios realmente es que tú y yo podamos vivir en santidad, y la santidad la podemos encontrar cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Es allí cuando nosotros cada vez más estamos caminando y estamos creciendo en santidad, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y es por medio de ese vivir en santidad que nosotros diferenciamos nuestra vida de la vida de los que nos conocen todavía al Señor. La forma con la cual tú te diferencias del mundo es cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, es decir, en santidad, conforme a su amor, a su gracia. Nosotros somos santos en la medida que que hacemos la voluntad de Dios. Si usted quiere vivir como santo, haga la palabra de Dios. Cuando hablamos y vivimos como el mundo, entonces no nos diferenciamos entre el tener a Cristo o no. Es cuando nosotros vivimos como el Señor dice, conforme a su palabra, en santidad, que nos vamos a diferenciar de de la forma como el mundo vive. En 1 de Pedro 1, 14, 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros podemos vivir como santos, no por lo que yo pueda hacer en mis capacidades o en mis fuerzas, sino que nosotros podemos vivir en santidad por lo que Cristo hizo. Es allí donde a ti te fue dada esa posibilidad, cuando tú crees en Jesucristo y cuando tú vives conforme a su voluntad, tú puedes vivir en santidad. Tú puedes vivir como a Dios le agrada. Tú puedes vivir conforme a lo que la palabra de Dios establece. Entre más te acercas a Dios, más lejos estarás de la tentación. Tal vez pueda venir la tentación a tu vida, pero no va a afectar tu vida, porque tú realmente estás cerca de ese Dios viviente, de ese poder sobrenatural que se establece cuando nosotros no solamente escuchamos la palabra, sino cuando hacemos la palabra de Dios. Yo sé que el mundo quiere hacernos perder el rumbo. El mundo hoy nos trae el afán y la preocupación por el trabajo, por el estudio, no sé, y eso no está mal hacerlo tal vez, no está mal, pero sí está mal que nosotros perdamos el enfoque, cuál es realmente el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Enfócate. Y debes saber y entender que no puedes negociar, que hay principios que no se pueden negociar y que esos principios realmente nos van a llevar a poder vivir una vida en bendición, y que Dios desea que tú puedas vivir en santidad. Esto no se puede negociar. La santidad te lleva a vivir distinto que el mundo. Entre más te acercas a Dios, más lejos de las tentaciones y del afán del mundo vas a estar. No puedes negociar este tema, no puedes negociar primero la palabra, y tampoco puedes negociar tu santidad. Y otro aspecto que no podemos negociar es la familia. Dios fue el que constituyó la familia. El mundo hoy nos dice que la familia se puede cambiar, que la familia hombre con hombre y mujer con mujer. Bueno, hay muchos aspectos que hoy el mundo te trae, muchas posibilidades, pero realmente lo que importa es saber que Dios fue el que constituyó la familia. Que mientras el mundo te da una opción o no, lo que importa realmente es que podamos vivir conforme al tipo de familia que Dios estableció para los hijos de Dios. Hoy el mundo dice: no importa, lo que importa es el amor, que se amen unos con otros, pero realmente Dios estableció la familia antes de todos los tiempos. Y la familia no fue una creación del hombre, sino que la familia fue una creación de Dios.
Él fue el que la estableció. Dios es el autor. El mundo te dice que tú puedes elegir la clase de familia que tienes, pero tú debes saber que Dios ya determinó cuál es la clase de familia que te conviene y cómo está conformada. Y hoy no quiero realmente juzgar a nadie, pero tampoco puedo aceptar la forma como el mundo establece los lineamientos de una verdadera familia. No puedo aceptar, o los hijos de Dios, no podemos vivir conforme a lo que el mundo está determinando como familia, sino que realmente debemos vivir de la forma como Dios estableció la familia. Dios es amor, pero también es justo con su palabra. A medida de que vivimos como Dios quiere que vivamos, eso es lo que realmente va a predicar al mundo de cómo se debe vivir. Tal vez no debemos estar siempre juzgando a los demás, sino debemos vivir la clase de familia que Dios estableció en nuestras vidas. Y cuando nosotros reflejemos y vivamos conforme a esta clase de familia que Dios estableció, entonces las demás personas van a ver el amor y la gracia y el diseño de Dios en tu familia y en la mía. Porque cuando los hijos de Dios viven como le agrada a Dios, la bendición de Dios se refleja allí. En estos días escuché una noticia que decía que un estudio había comprobado que el tener una familia es muy saludable, que es bueno para la salud. Y claro que tener una familia es bueno para la salud, porque la familia fue diseñada por Dios. Y cuando nosotros tenemos una familia, pero no cualquier clase de familia, sino una familia establecida como Dios lo estableció en su palabra, entonces nosotros podemos vivir una vida en bendición, una familia que sea bendecida, y vamos a estar realmente y a gozar de todo lo que Dios dispuso por medio de nuestras familias. Es importante que lo hagamos conforme a lo que Dios ha establecido. No debemos creer más o no debemos crear más debates, sino por medio de nuestra vida, como Dios le agrada, y el mundo lo va a notar. Tú debes vivir conforme al plan y a la clase de familia que Dios estableció en tu vida. A Dios no le gusta el divorcio, pero el enemigo quiere divorciar las parejas. El mundo establece que nadie debe estar obligado a estar con nadie, que se pueden separar, que cuando quieran, pero realmente las familias o las parejas deberían, antes de casarse, conocerse o conocer cuáles son los planes de Dios para el matrimonio, antes que tomar decisiones y después tener que arrepentirse. Los matrimonios del mundo se casan para conocerse, pero conforme a la palabra de Dios, las personas deben antes conocerse y saber cuáles son los planes de Dios para el matrimonio, y ahí sí tomar la decisión de casarse. Pero no dejemos que sea el mundo el que determine qué clase de familia es la que nosotros queremos vivir. Solamente cuando vivimos conforme a la clase de familia que Dios estableció, allí podremos encontrar esa gran bendición, ese gran fruto que Dios estableció por medio de las familias. El mundo te dice a ti que tus padres son tus amigos, pero no es así. El Dios lo llama padre y lo llama madre. Porque si nosotros vemos a nuestros padres como simples amigos, no vamos a poder recibir de ellos lo que Dios desea que recibamos. Es importante honrarles, es importante respetarles como nuestros padres, como nuestra autoridad, para poder realmente recibir de ellos como Dios desea. Que los jóvenes no piensen que cuando sus padres los envían a lavar la loza cada vez que comen, no piensen que es porque sus padres los odian, sino porque es lo mejor, porque es el diseño que Dios ha establecido. Los ha establecido a ellos allí para que te puedan instruir, para que te puedan edificar, para que te puedan formar. Pero el mundo dice que no debemos obligar a los niños, que los niños hay que dejarlos, que ellos hagan lo que quieran, que ellos tomen sus decisiones, que ellos se formen y que ellos miren cómo van haciendo, o cómo van formando, o cómo van construyendo sus vidas. Pero claramente, si una persona no vive una formación en su inicio de vida, no sabemos cómo va a terminar sus últimos días.
Es importante que los niños reciban una formación, una instrucción conforme a los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Es importante no dejar, los niños no tienen la capacidad de poder decidir qué es lo que más les conviene, sino son por medio de sus padres y de la instrucción que ellos les den conforme a la palabra de Dios, que ellos van a poder vivir una vida o la clase de vida que Dios ha determinado para sus vidas. Por eso es importante poderlo hacer, poder llevar una vida en respeto, amor y honra para con nuestros padres. Lo cuarto que nosotros no podemos negociar, que es un peligro negociar, es nuestra humildad. Y está muy ligada al servicio que nosotros prestamos al Señor. Porque este mundo está lleno y está repleto de la cultura del yo. Entonces todo soy yo. El mundo dice que nosotros podemos hacer lo que queramos, que conozcamos todo lo que queramos, que hagamos, que viajemos, porque al fin del momento, o que finalmente solamente importas tú y nadie más. Pero realmente esto no es lo que la palabra dice, porque nosotros hemos sido diseñados para no ser servidos, sino para servir. Y cuando nosotros servimos, cuando nosotros tenemos esa clase de humildad de servicio, del buscar primeramente el poder servir a los demás, entonces es allí donde podremos encontrar esa misión y esa labor que Dios nos ha establecido, y es el amar a las demás personas. Porque el mundo siempre va a querer que tú solamente pienses en ti, en lo que tú deseas, en que tú cumplas tus sueños. Pero más allá de esto están los planes que Dios tiene para tu vida. Y esos planes están conforme al carácter de Jesucristo. Y recuerde que Jesucristo vino a servir a los demás. Tu meta es cómo puedes ser una persona que ayuda a los demás. Y les conviene, es un buen negocio poder ser humildes, poder ser serviciales. Allí en Santiago 4:6 dice la palabra de Dios, en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tremendo, más humildad genera más gracia en tu vida. Cuando nosotros no nos basamos y no solamente pensamos en nuestras propias necesidades, sino que realmente nos preocupamos por poder ayudar a los demás, por poder servir a los demás, entonces Dios se encargará de que la gracia de Él y su poder y su favor sea abundante en nuestra vida. No pienses tanto en ti y piensa un poco más en los demás, de la misma forma como Jesucristo hizo. Abrimos las redes sociales y empezamos a mirar qué de lo que los demás tienen quiero tener yo. Y abrimos las redes sociales y tenemos como una actitud de envidia, porque a veces queremos tener lo que ellos quieren, lo que ellos tienen, o lo que los demás quieren tener, o cuando yo voy a poder tener eso, voy a poder tener más que eso, cuando lo que nosotros deberíamos realmente tener en cuenta y estar pensando continuamente es cómo puedo ayudar a los demás. Si quieres reflejar a Dios en tu vida, entonces sé humilde. Ahora, no se trata de que te cojan de tonto o de que te cojan de todero y que todo el mundo quiera usarte a ti, pero sí se trata de que tú seas o que tengas continuamente presente en tu vida de que tú debes tener un espíritu y tú debes tener continuamente debes tener una actitud de servicio, de pensar cómo puedo yo ayudar a los demás, de pensar cómo puedo ser de bendición para los demás. Es importante poderlo hacer. Que cuando nadie quiere hacer esa actividad que todo el mundo desprecia o que todo el mundo no quiere hacer, tú seas el primero en hacerlo. Tú seas el primero en decir, aquí estoy yo lo hago. Eso es ser humilde. La humildad genera servicio en nuestras vidas. La humildad mantiene nuestra mente enfocada en el Señor. No pasarnos buscando cosas, sino realmente buscando a la persona de donde provienen todas las cosas. A veces pasamos años, pasamos días, pasamos mucho tiempo esperando tener cosas, esperando hacer planes, esperando tener todo lo que hemos soñado, pero realmente gastamos muy poco tiempo en conocer y en buscar la persona de donde provienen todas las cosas y provienen todos los proyectos. Ese es nuestro Señor Jesucristo.
Debemos pasar más tiempo buscándole a Él, pasar más tiempo realmente conociendo los planes que Él tiene para nuestra vida. Y es allí cuando podremos entender que todo lo que más nos falte o todo lo que necesitamos está establecido en la persona de Jesucristo. Es una gran bendición. La vez pasada llamé a una persona que estaba pasando por un tipo de circunstancia, la llamé y oré por ella, y esa persona sintió tanto agradecimiento que fue más sensible a recibir de Dios, fue más sensible a escuchar de Dios. Y tú no sabes realmente cuánto bien puedes hacer a esa persona con solamente llamarla, con orar por ella, con escucharla, con darle una palabra. Es tremendo, allí hay poder. A veces no le damos la importancia al poder que está establecido en hacer la voluntad de Dios, en servir al Señor, en ser humildes delante de Él, y a veces nos cohibimos de hacer lo que Dios nos envía a hacer, a orar por los demás, a servir a los demás, y dejamos que las personas pierdan esa gran bendición de poder recibir una palabra de parte de nosotros. No nos tengamos o no detengamos por pena tal vez, o a veces por miedo a lo que las personas puedan decir, porque no se trata de lo que tú te puedas, o no se trata de lo que tú digas, sino se trata de lo que la palabra de Dios establece. Y cuando nosotros hablamos y declaramos la palabra de Dios y les declaramos la palabra a las demás personas, allí hay poder. No se pierdan esa gran bendición. Y lo quinto y último que no podemos negociar, principio que no podemos negociar, es nuestra adoración. Cuando el mundo te dice adora otra cosa, tú dices no puedo ceder mi adoración a la persona que más me ama en este mundo. Cuando tú comprendes ese amor que Dios ha derramado en tu corazón, cuando tú comprendes el sacrificio que ha establecido el Señor para que tú puedas vivir en bendición, entonces tú sabrás que no puedes hacer otra cosa más que adorar el nombre del Señor. Adorarlo es reconocer el poder de Dios en tu vida, el gran amor de Dios en tu vida, y cuando adoras recibes de Él, de su poder y de su gracia. Cuando el mundo negocia sus principios, tú y yo no negociamos el amor de Dios en nuestra vida. No podemos negociar el adorar a Dios, el quitarnos realmente todo aquello de nuestra vida que nos está impidiendo el conocerle y entregar nuestra vida por completo al Señor. Dios quiere obrar con poder en tu vida, pero Él necesita que lo adores, que lo reconozcas, que te humilles delante de Él, y Él te exaltará delante de los demás. Por eso en Primera de Pedro 5:6 dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es importante adorar al Señor, es importante ir a su presencia, humillarnos delante de Él, reconocerle a Él su poderío, para que podamos recibir toda su gracia, todo su amor. Está allí expuesto, pero se trata del creer. Y cuando nosotros le adoramos, estamos creyendo. No podemos decir que le creemos, no podemos decir que tenemos fe en Dios cuando no lo adoramos, cuando no lo reconocemos, cuando no nos humillamos ante su presencia. Adorar a Jesús le da sentido a tu vida. Y hay unos versículos poderosos que yo quiero que nos dispongamos a recibir lo que Dios tiene por medio de Él en esta mañana. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Tú no debes adorar al Señor por lo que Él te da. Tú debes adorar al Señor por lo que Él es. Porque Él es la fuente, porque Él es la creación, porque en Él hay poder, hay amor, hay gracia, hay misericordia. Él es un Dios bueno y un Dios fiel. Y si tú estás en esta mañana allí dispuesto, allí viendo este mensaje, es porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel en tu vida. Adórale. Cuando tú le adoras al Señor, entonces tú estás creando un ambiente adecuado para que puedas recibir de su amor y de su gracia. No lo adoras por lo que Él te ha dado o por lo que te vaya a poder dar. Tú lo adoras por lo que Él significa para ti. A veces vamos a perder nuestra dignidad en el mundo, pero recuperaremos nuestra dignidad delante del Señor. Para los que adoran, aquellos que adoran con los brazos abajo, o que no, cuando adoran al Señor, no levantan sus brazos, bueno, si quieres no lo sigas haciendo, no puedes, si no quieres hacerlo no lo hagas, pero cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor, esto significa realmente que nosotros dependemos de Él, que nosotros nos humillamos delante de Él, reconociendo quién es Él y qué significa para nosotros, y que nosotros dependemos absoluta y exclusivamente de nuestro Señor. Por eso cuando le adores, no te llenes de pena, no te preocupes por lo que los demás digan, sino debes solamente tener en cuenta que lo haces para Dios, por lo que Él significa para ti, porque reconoces que Él es tu fuente. Nunca, amados, nunca vas a poder estar satisfecho si no aprendes a adorar a Dios. Cuando reconoces qué tan grande es Dios, vas a encontrar la verdadera satisfacción que el mundo no te podrá dar. Tal vez tú hasta este día hayas estado angustiado, habías estado lleno de dudas, pero realmente Dios quiere que tú puedas reconocerle, que tú puedas humillarte delante de Él para que Él pueda obrar con poder en tu vida, mis amados. Es hora de poder hacer un par en nuestras vidas y de poder saber que hay cosas, que hay principios que no puedes negociar, porque el negociarlos se torna muy peligroso para tu vida. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes en esos principios que Dios establece en su palabra, en santidad, en todo aquello que Dios establece allí, en ser humildes, realmente el Señor va a obrar con poder en nuestra vida, en tu familia. Todo lo que tal vez pueda estar mal en tu vida va a ser restaurado por el Señor. Mis amados, les amamos, les bendecimos. Dios sigue siendo bueno. Y vamos a orar para que reconozcamos al Señor, para que le adoremos y reconozcamos su gran amor en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas en esta mañana por medio de tu palabra, Señor, que no es hora de negociar nuestros principios, Señor, que no es hora de detenernos, que no es hora de perder el rumbo, Señor, sino que tú deseas que podamos ser allí, llevar tu palabra conforme a lo que tú estableciste, Dios, que no negociemos esos principios que tú has establecido para que podamos vivir en bendición, para que no vengan tiempos peligrosos, para que no vengan esas decisiones o resultados de nuestras malas decisiones, Dios, sino que tú deseas que podamos vivir en bendición por medio de no solamente escuchar tu palabra, sino del hacer tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, les bendecimos y esperamos en nuestros servicios de los días miércoles a las 6:45 y los días domingos a las 10 de la mañana. Les amamos.